Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Señor, te damos gracias esta mañana por podernos acercar a ti, Señor, con libertad, con plena certidumbre de fe. Gracias, Señor, porque es el culto del Dios viviente, donde tú te encuentras con nosotros, Señor, en el Espíritu. Gracias por la libertad, por la gracia que has traído sobre nosotros, Señor. Pedimos tu bendición, tu gracia, Señor, que tu palabra, Señor Jesús, nos transforme esta mañana. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, amados? El día de hoy es un día de alegría, un día de gozo también, porque comenzamos con el método de dos cultos el Día del Señor. Ya hace tiempo que veníamos con algunos problemas de espacio y así podemos estar más, ¿no es cierto?, holgados, y ustedes tienen también la libertad de poder invitar sin problemas, sin preocuparse de que no va a haber un asiento disponible. Así también podemos estimular a que ustedes puedan invitar a sus vecinos o a la gente que está participando recién de los cultos hogareños, poder invitarla con toda libertad sin temor de que va a tener que estar de pie. Entonces nos alegramos por eso, nos gozamos. Así que de aquí en adelante, mientras no tengamos la construcción lista todavía, vamos a continuar con culto a las 9 y a las 11 de la mañana, excepto el próximo domingo, que tenemos la visita de los pastores de Corea. Ahí vamos a tener solo culto a las 11 de la mañana, así que anoten ahí para que no se confundan. Siempre cuando damos los avisos acá, después andan preguntando igual el día sábado, entonces apúntenlo para que no se les olvide. El próximo domingo solamente culto a las 11 de la mañana, porque tenemos la visita de los pastores coreanos. Acuérdense también del seminario que comienza día lunes, martes y miércoles vamos a estar con ellos, nos van a estar también ministrando la palabra. Y después en adelante del primer domingo de mayo vamos a continuar con la modalidad de culto a las 9 y a las 11, para así tener más libertad de espacio. Así que estamos contentos y gozosos por eso. Recuerden del seminario, hagan tiempo para estar, va a ser tiempo de mucha bendición. Acuérdense de los cultos de hogar que estamos desarrollando, acuérdense de asistir a uno, servir en uno, invitar a gente, que hemos tenido un crecimiento sostenido en la asistencia los días martes. Ya nos estamos igualando a la asistencia el día domingo ya. Vamos casi ahí, hay una asistencia de sobre 110 personas los últimos 3 martes, y la idea es superarlo. La idea es que el día martes, con todos los grupos que se están reuniendo, superemos la asistencia el día domingo, y los cultos de martes puedan alimentar la celebración, el culto del día del Señor también. Así que pónganle fuerza ahí donde se reúnen en las casas. Son tiempos también de gloria, donde el Señor está presente también. A veces en el nombre de Jesús, con todo el corazón, con toda la fe, oremos rogando, clamando que esa palabra, la palabra de Dios, se haga vida en nuestro espíritu. Ya podemos oír la palabra, pero esa palabra no necesariamente se hace vida solo por oírla. Hay que juntarla con la fe, tiene que juntarse la palabra de Dios con nuestra fe,
Así que pidamos al Señor ser una buena tierra a su palabra. Amén. 3 veces el nombre de Jesús con toda fuerza, con todo el corazón, y oramos al Señor para que esa palabra vivifique en nuestro espíritu esta mañana. 1, 2, 3. Jesús, Jesús, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor, Padre, por tu palabra bendita. Padre, pedimos, Señor, te rogamos, Señor, Padre, que tu palabra sea la vida en nuestro espíritu, Señor, que tu palabra vivifique a nuestro espíritu, Señor, sea la palabra que nos libra de la muerte, sea la palabra, Señor, que trae vida, fruto a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Sea tu palabra, Señor, que nos consagre como discípulos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga la fe en nuestro corazón, ponga la fe, Señor, para que unida a tu palabra, esa fe se haga la vida, Señor, la vida eterna de nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Tú dijiste, las palabras que yo os hablo son el espíritu y son la vida. Señor, recibimos esa vida esta mañana. Recibimos la vida de tu espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Abra su Biblia ahí donde está. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. ¿Todos tienen el tríptico del día de hoy? Alguien que los pueda repartir. Levanten su mano todos los que no tengan el tríptico para que se los repartan. Estamos en el mes del discipulado personal. ¿Verdad? El texto de este mes es el mandamiento del Señor que dice: id y haced discípulos. El mandato de Dios es: id y haced discípulos. Y vamos a leer el texto que está acá en la portada del tríptico, que es el Evangelio de Juan. Vamos a abrir ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y vamos a leer el verso 31 y vamos a leer hasta el 36. Juan 8 del 31 al 36. ¿Todos lo tienen? Vamos a leer bien fuerte. Léalo usted junto conmigo, lo tenemos proyectado también. Y dice, 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Hemos venido hablando estos domingos de este mes acerca de hacer discípulos. Los hemos motivado a que hagan discípulos, que sean hacedores de discípulos. Y según Juan 8, acá, el discípulo tiene una característica fundamental. Ya partimos de la base que para poder hacer discípulos, nosotros tenemos que ser un discípulo primero, ¿verdad? Nadie que no sea discípulo de Jesús puede ser mandado a hacer otros discípulos. El discípulo es el que forma a otros discípulos. El Señor mandó a sus discípulos a hacer otros discípulos, a vaciarse, decíamos el domingo pasado, a vaciar su propia vida en otras personas para que esos también llegaran a ser discípulos. ¿Y cuál es la característica principal de un discípulo según este verso? Según el verso 32.
¿Cuál es la característica de un discípulo? ¿Qué es lo que ven ahí ustedes? ¿Cómo leen? Decía el Señor Jesús. ¿Cómo leen la Escritura? Vean en el verso 32. ¿Qué característica principal aparece que tiene un discípulo? Ya, que primero dice que permanece en la palabra, que por permanecer en la palabra conoce la verdad, pero ¿cuál es el resultado final? Que es libre, ¿verdad? Diga junto conmigo, el discípulo del Señor Jesús es libre. La principal característica de un discípulo de Jesús es que es alguien libre. El Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Para que ustedes sean mis discípulos, ustedes deben permanecer en mi palabra. ¿Y qué pasa cuando una persona permanece en su palabra? Pasa que conoce la verdad. Y cuando conoce la verdad, dice, esa verdad lo hace libre. Es una persona libre que ya no es esclava de nadie, que ya no es esclava del pecado. Entonces, la libertad es algo que nosotros tenemos que vivir, tenemos que experimentar como discípulos del Señor. Ningún discípulo del Señor es esclavo. Él no vino para hacer esclavos, Él vino para poner en libertad al cautivo. ¿Verdad? La palabra profética dice acerca del Señor, porque me ungió Dios para dar libertad al cautivo. ¿Verdad? La profecía acerca del Señor Jesús dijo que la unción que iba a estar sobre el Señor iba a dar libertad al cautivo. Y Él no vino para traer en cautividad a las personas, Él vino para liberarlas de la cautividad. ¿Verdad? La Escritura dice, Él llevó cautiva la cautividad, ¿verdad? Y haciendo libre a los hombres. Entonces los discípulos del Señor son aquellos que por conocer la verdad son personas libres. Entonces la verdad que ustedes deben conocer es la verdad de la Escritura, ¿verdad? Acá el texto que aparece antes del versículo dice que el discípulo, la persona que está con el Señor, está involucrada con la verdad de Dios. Es alguien que conoce la verdad, que experimenta, que vive la verdad de Dios todos los días. Entonces nosotros hemos de conocer esa verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? ¿Verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Pilatos hacía esa pregunta cuando estaba frente al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, todos los que son de la verdad oyen mi voz. Para esto he venido, le dijo el Señor, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato se hizo la pregunta. Y él preguntó y dijo, ¿qué es la verdad? ¿Verdad? Nosotros ocupamos esta palabra para muchas cosas. Ocupamos la palabra verdad para cualquier cosa que nos puede parecer cierta, pero en la Escritura la verdad es algo específico. La verdad es algo mucho más profundo que solo algo cierto. La verdad es la palabra de Dios. La verdad no existe fuera de la palabra de Dios. En Juan capítulo 17, Jesús orando al Padre, Él dice, Padre, protégelos, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces la palabra de Dios es la verdad. Fuera de la palabra de Dios no existe la verdad. No hay verdad fuera de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, que el diablo no puede hablar verdad. Nosotros a veces los predicadores dicen como para como algo pedagógico, ¿no es cierto? Dicen, no, es que el diablo habla 99% verdad y 1% mentira. Pero la Biblia dice, la verdad no está en él, ¿verdad? Cuando habla el diablo, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero dice que la verdad no está en él. Y fíjense que el diablo puede citar versículos bíblicos. ¿O se le traba la lengua al diablo cuando él quiere citar algún versículo? ¿Ah? Él trata de leer la Biblia y no puede. Sí puede. Y lo cita, ¿verdad? Y lo cita con toda soltura, ¿verdad? Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, él no partió por la palabra. Él partió con un argumento que, apelando a la misma hambre que tenía el Señor, le hizo, convierte estas rocas en pan porque ya te cacho que tenés hambre. Y cuando el Señor Jesús le citó la palabra, ¿verdad? Y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el diablo dijo, por ahí va la cosa. También puedo citarte, la estáis citando la Biblia, te la cito de vuelta, ¿cierto? Y le dijo, salta de este monte porque escrito está, le dijo el diablo. A sus ángeles mandará acerca de ti
para que tu pie no tropiece en piedra. La citó fluidamente, ni se equivocó, ni se le trabó la lengua. O sea, el diablo puede citar versículos bíblicos, pero aunque cite versículos bíblicos, él no puede hablar verdad. Porque cuando él habla, habla de sí, y él es mentiroso y padre de la mentira. El que obedece al diablo va a morir, aunque le esté citando un verso bíblico. Aunque él le esté citando la Biblia, el que obedece al diablo muere. La verdad es la palabra que trae la vida, que nos concede la vida. La verdad es la palabra de Dios dicha por medio de Jesús. Las palabras que Jesús habló son la verdad. Exclusivamente las palabras de Dios habladas por medio del Hijo. Y la Escritura lo dice así. Vamos a Juan capítulo 1, verso 17. Juan lo pone de esta forma. Dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que la verdad viene por medio del Hijo. La verdad que libera, esa verdad que habla la Biblia, que es una ley de la verdad. Esa ley, esa verdad la habló solamente el Hijo. Y esta palabra de verdad que nos va a hacer libres es diferente de la palabra de la ley. Y esta diferencia, hacer esta diferencia es vital para nosotros. Hace que podamos entender a qué se refiere el Señor en Juan capítulo 8. Porque Juan 1:17 dice acá que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron solo por medio de Jesucristo. La palabra de la verdad es diferente de la palabra de la ley, ¿verdad? No estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de, aunque las dos vienen de parte de Dios, estamos hablando de cosas distintas. Y esa diferencia tenemos que lograr entenderla profundamente en nuestro espíritu. Profundamente. La Biblia dice que la palabra de la ley es la palabra que condena. ¿Ya? La ley trae la condenación. Mire, vamos a un verso que es tremendo, que a Romanos 3, capítulo 19. Este verso es decisivo poder comprenderlo profundamente, ¿verdad? Para entender la palabra de la ley. La ley de Dios es la ley que Dios dio a Moisés. Se refiere a la palabra traída por Dios a Moisés. Y esa ley regula nuestro comportamiento, ¿verdad? La palabra de la ley regula su comportamiento, ¿o no? Usted sabe que tiene que comportarse de cierta forma, ¿verdad? Y cuando no se comporta de esa forma, ¿qué siente? Siente culpa, no quiere venir al culto, ¿verdad? No quiere mirar, no quiere saludar después al pastor. Mira para otro lado, lo saluda de reojo. Cuando usted hace algo malo que sabe que no está dentro de lo que es la ley de Dios, usted sufre la condenación de esa ley. Usted sufre por eso. La ley regula su comportamiento, regula la carne, regula nuestra conducta. La ley regula la conducta del ser humano. Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el todo de las palabras de Dios. O sea, Dios no quiere que ustedes vengan acá para que les sea regulada la conducta. Y ustedes salgan y se comporten de cierta forma, y si no se comportan de esa forma, entonces luego los condena. Ustedes no están acá para fortalecer su voluntad para no pecar allá afuera. Vamos a ver que la verdad va más allá que eso. Y la verdad es algo más profundo que solo eso. La gente del mundo piensa que la iglesia es para regular la conducta. Es un ente solamente que regula la conducta. Entonces ellos no quieren venir, porque dicen, no, ¿para qué voy a ir? Si entonces yo voy a ir, me van a decir lo que tengo que hacer y después no voy a poder hacerlo. Yo voy a ir, me van a decir que deje de tomar y yo no voy a poder dejar de tomar. ¿Verdad? Eso es la reacción de la gente ante la iglesia, porque no entienden la verdad. Porque solo ven las palabras de la ley. Porque solo conocen las palabras de la ley, que es la ley que regula la conducta. Entonces la gente no viene al Señor porque dicen, no voy a tener la fuerza de voluntad suficiente para vivir como Él me pide. Y como saben que no van a poder, no van.
Y muchos de ustedes se han comportado así, aún viniendo a la iglesia muchos años. Entonces, tenemos que entender que es la verdad. Fíjense, Romanos 3, 19, leámoslo todos juntos para que entre en nuestro espíritu. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿La ley para qué lo que es? Para callar toda boca. Ante la ley de Dios toda boca se cierra. Ante la ley de Dios no hay argumento válido. El hombre queda bajo la condenación de su propio pecado. La ley viene para condenar al hombre. La ley viene para hacer al hombre esclavo. El hombre que está bajo la ley vive bajo esclavitud. La ley es la ley de la esclavitud. La ley que regula la carne y hace esclavo al hombre. Sabemos, dice Pablo, que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces Dios trajo la ley primero para condenar a todo el mundo. ¿Qué es lo que es cuando la ley viene a las personas? ¿Qué conclusión saca la ley? No hay justo, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Todos se descarriaron, aún se hicieron inútiles. No hay aún, ni aún uno. ¿Usted puede ver a uno bueno? ¿Puede buscar a lo mejor entre los premios Nobel a uno bueno? Nombramos quizá a Gandhi, a Teresa de Calcuta. Y uno dice, qué bueno, qué buena es esa gente. Dios está diciendo, no hay bueno ni aún uno. Cuando al Señor Jesús, al propio Hijo, vino alguien y le dijo, maestro bueno, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno, Dios. No hay bueno ni aún uno. Eso es la conclusión de la ley. La ley busca el pecado en las personas y la ley lo encuentra. Cuando usted es instigado por la ley, cuando usted es escaneado por la ley encuentra su pecado. Aunque usted lo tenga oculto, aunque usted lo tenga y no lo quiera dar a conocer, aunque ese pecado está en lo más íntimo de su corazón y de sus pensamientos y nadie más lo sepa, la ley lo escanea y lo encuentra culpable. Jesús escaneó a las personas con la ley y los encontró culpables. Este capítulo 8 de Juan, que es el que estamos revisando, comienza con la mujer adúltera, que fue una mujer que la encontraron en el mismo acto de adulterio. O sea, ni siquiera la estaban acusando de que escucharon por ahí de que era adúltera. La vieron, la pillaron en el momento, en el acto. Y en el acto la sacaron fuera y la llevaron arrastrando donde Jesús. Y le dijeron, hemos pillado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y Moisés nos mandó a apiedrar a las tales. O sea, los fariseos que fueron y la encontraron, vieron la ley, vieron el pecado en ella por la ley. Y la condenaron. Pero la reacción de Jesús es tremenda. Porque Jesús vio que ellos habían visto el pecado en ella, pero Jesús escaneó a los que la habían traído y también pilló el pecado en ellos. Pasó el escáner de la ley por los mismos que la habían acusado y encontró a todos igualmente culpables. Y dice, comenzando desde los más viejos hasta los primeros, soltando las piedras, se fueron avergonzados cabeza abajo. Entonces nosotros apuntamos con facilidad, ¿verdad? Nosotros apuntamos a muchos tipos de gente. He visto muchos cristianos apuntando a los homosexuales, por ejemplo. Y apuntamos sin temor a nada. Somos celosos de la ley. Queremos que la ley se cumpla. Pero no actuamos con la misericordia. El Señor Jesús habló de tragedias también. Y Él dijo,
a los que se les cayó encima la torre en Siloé, ¿eran más culpables que todo el resto de Jerusalén? Y los discípulos decían, nosotros creemos que sí, porque como murieron, cómo se les vino la torre encima, cómo los castigó Dios, tienen que haber sido muy pecadores. El Señor Jesús les dijo, les digo que si no se arrepienten, todos morirán igualmente. Pecado grande, pecado chico, todos van a morir igualmente. Todos mueren igualmente si no conocen la verdad. Entonces esto es algo tremendo. Toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esclavo, todo el mundo es esclavo por su propio pecado de la ley. ¿Verdad? En Romanos capítulo 7, Pablo habla en extenso acerca de esto. Y él dice, la ley, la palabra de Dios que era para mí la vida, a mí me resultó para muerte. Descubrí que esa palabra, que es la palabra de Dios, a mí resultó para muerte, me mató. La ley, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí la muerte. Encontré que cuando me dijeron no codiciarás, eso produjo en mí toda codicia. Porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Es la conclusión de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Entonces la palabra de verdad que nos hace libres vino para librarnos de la condenación de la ley. Vino para traer el perdón. La verdad es la palabra de misericordia. Es la palabra de gracia que nos libera de esa condenación. Que nos libra de la condenación de la ley de una vez y para siempre. Esto es algo tremendo. La ley fue mediada por los ángeles. La ley vino por medio de los ángeles. ¿Verdad? La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice la Escritura. ¿Verdad? La ley es débil. El mismo capítulo 8, estamos en 8 de Romanos, capítulo 3. La ley, aunque es tan potente, ¿es potente la ley o no? ¿La ven con potencia ahora? La ley es tremendamente potente. La ley tiene el poder de matar a todos los hombres en un momento. Dios dio su palabra y mató a todos los hombres en un segundo. Cuando vino las tablas, ¿verdad?, del decálogo, vinieron a Moisés, toda la humanidad murió en un momento. Cuando Dios dio la ley, mató a todos. Es tremendamente potente la ley para encontrar, recordar el pecado en la gente y matarlos, condenarlos, juzgarlos por esa ley. Pero la ley tiene esta debilidad, que la ley no puede perdonar. Dicen 8.3 de Romanos. Era Romano, no era Juan. ¿Qué dice 8.3 de Romanos? Alguien que la lea fuerte, a ver. ¿Alguien que lo lea fuerte, que lo tenga? Lo que era imposible para la ley. ¿Qué es lo que es imposible para la ley? Perdonar a las personas. La ley no puede perdonar a nadie, porque la ley está puesta para condenar. La ley no puede tener misericordia de alguien. O sea, la ley no tiene misericordia. La ley no tiene gracia. Por eso dice, lo que era imposible para la ley. Y aquí dice que la ley es débil. ¿Por qué es débil? Por la carne, por la propia debilidad humana. O sea, el hombre en estado de condenación necesita algo más que la ley. Si solamente recibe la ley, va a vivir condenado toda su vida y jamás podrá, ¿no es cierto?, vencer, jamás podrá tener victoria, jamás podrá tener alguna victoria en su vida. Va a vivir como un esclavo el resto de su vida. Y muchos piensan que la vida cristiana y la vida de fe es una vida de esclavitud, condenada a la ley, unida a la ley. El diablo ha hecho pensar de esta forma. Ha hecho que el mundo piense que el evangelio es la palabra de la ley. Pero la verdad vino para librarnos precisamente de esto. La verdad es la gracia que perdona. La verdad es la ley que perdona.
En la ley que trae el perdón, 7 veces 7 es perdonado aquel, 70 veces 7 es perdonado aquel que recibe la gracia. ¿Se acuerdan ustedes de Lamec? Hay una palabra que dice Lamec ahí en Génesis que es tremenda. Yo, la verdad que de primera no la entendía mucho. Vamos a buscar ahí a Génesis 4, a ver. Génesis 4:23. Es una profecía del Evangelio. Génesis 4:23, a ver si leemos todos juntos. Y de repente Lamec dice que se levanta y él llama a sus esposas. Y les dice algo que parece que estuviera fuera de todo contexto de lo que se viene diciendo de antes. Y él dice, dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué está diciendo ahí Lamec? Fíjense, a un hombre maté por mi herida. ¿A quién se refiere? ¿Quién es aquel que murió por nuestra herida? ¿Quién es aquel? Nosotros matamos a alguien por nuestra herida. Nosotros asesinamos a un joven por nuestro golpe. ¿Quién murió por nuestra herida? ¿Quién murió por nuestro golpe? El Señor Jesús. Y aquí está diciendo Lamec, si Caín será vengado 7 veces, yo, Lamec, lo seré 70 veces 7. O sea, alguien murió por su herida. Alguien murió por el golpe de ustedes. Y por aquel que murió, ustedes serán vengados 70 veces 7. Ustedes serán defendidos 70 veces 7. Ustedes serán perdonados 70 veces 7. ¿Por qué el Señor Jesús vino y nos ordenó perdonar de esta forma? El Señor Jesús nos ordenó perdonar ahí en Mateo 18. Mateo 18:22, Pedro le hace una pregunta al Señor. Porque cuando el Señor les ordenó perdonar, Pedro dijo, pero es que es como mucho este perdón que tenemos que dar. No tenemos capacidad para perdonar tanto. Entonces fue donde el Señor y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Porque parece que Pedro tenía uno que era como cargante, parece, ¿verdad? Como que a cada rato estaba ahí ofendiéndolo. Entonces Pedro como que piensa en él y dice, pero es que como que no puedo perdonar a este porque ya como que se pasó de listo ya. Entonces va donde Jesús con toda su sinceridad y le dice, Señor, tengo un problema. Tú nos dijiste que perdonáramos, ¿no es cierto? Sí, le dice el Señor. Eso está bien, pero ¿hasta cuánto tengo que perdonar? Porque ya hay uno como que se me pasó el límite. Entonces, ¿hasta 7? Se las tenía contadas ya. Para mí que iba como en las 6, por eso. Entonces le dijo, ¿hasta 7 tenemos que perdonar? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y 70 veces 7 significa una forma de decir ilimitadamente. Perdona sin límite. No hay límite al perdón, ¿verdad? Perdona aunque te ofendan 1 y 1000 veces. Perdona. Entonces Pedro ahí quedó en el conflicto. Dijo, ¿cómo es posible esto? ¿Por qué el Señor nos mandó a nosotros a perdonar de esta forma? Porque de esta forma nosotros fuimos perdonados. El Señor nos manda a perdonar para que entendamos de qué perdón hemos sido perdonados nosotros. Amados, nosotros hemos sido perdonados 70 veces 7. Fíjense, el perdón del Señor en la Escritura va más allá de todo entendimiento. El perdón de Dios va más allá de todo lo comprensible. El Señor, ¿por qué perdonó a esa mujer? La pillaron en el acto, adulterando en el acto. Ninguno de nosotros lo hubiera perdonado. El Señor la perdonó como si nada. Al ladrón que estaba al lado de la cruz lo perdonó como si nada por una oración que hizo. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. La única oración que hizo en su vida. Él no tuvo oportunidad de portarse bien siquiera. No fue a ningún discipulado, no fue a ninguna clase de estudio bíblico, ni siquiera asistió a la iglesia. Hizo una oración, más pequeña que la que hicimos ahora cuando empezamos el culto. Y el Señor le otorgó gracia. Le dio gracia, pero abundantemente.
O sea, cambió su destino del infierno al cielo en un momento. Eso es la palabra de gracia. La palabra de gracia cambia tu destino eterno en un momento por creer la verdad. Por el solo hecho de la fe. Cambia tu destino, cambia tu infierno por la gloria del cielo. Cambia el tormento del fuego eterno por la gloria eterna del cielo en un segundo. Eso es la gracia de Dios. Eso es la verdad de Dios. Eso es lo que debemos entender en nuestro espíritu para ser discípulos del Señor. El discípulo del Señor no está anclado a la ley, ni anclado a la muerte. La ley te ancla a la muerte. La ley es un ancla a la muerte, no te deja salir de la muerte, te mantiene en condenación. Pero la palabra de verdad es aquella que corta esa cadena, que rompe tu enlace con la muerte. Dice, para que ya no estemos muertos, para que ya no estemos muertos y estemos vivos a la justicia. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Qué es estar muerto al pecado? ¿Qué significa morir al pecado? Significa que el pecado ya no te mata. El pecado no tiene poder para matarte. Nadie va al infierno por su pecado, sino por despreciar la verdad de Dios, por despreciar su gracia. Fíjense, todo en la Biblia está diseñado para que el hombre no vaya al infierno. La Biblia, el plan de Dios, Dios planeó toda su voluntad para que el hombre no fuera al infierno. Él puso todas las condiciones necesarias para que nadie se pierda. Dios no hizo pecar a Adán, pero aunque Adán pecara o no pecara, el hombre iba al cielo igual, de la misma forma. Si Adán obedecía a Dios, Adán iba al cielo con Dios. Y si Adán pecaba, Dios iba a cargar ese pecado en su propio hijo para que Adán siguiera camino al cielo. El hombre tenía seguro de vida desde su creación. El hombre no está creado para el infierno. El hombre está predestinado al cielo. Amados, la gracia es anterior a la ley. La gracia es antes de la ley. La gracia de Dios viene desde antes de la fundación del mundo. La verdad de Dios está planeada desde antes de la creación de todas las cosas. No es ley antes que la gracia, es la gracia antes que la ley. Gálatas 3:19 dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Para que el hombre pesara su pecado y se asiera de la gracia. Ningún hombre debe ir al infierno. Ningún hombre debería ir al infierno. Y nosotros estamos puestos aquí en Walpen con la misión de que ningún hombre se vaya al infierno. Nuestra misión es que nadie se pierda, es cumplir el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La voluntad de Dios dice que Él está esperando, que Él tiene su venida por tardanza. ¿Y por qué tarda su venida? ¿Por qué ha tardado su venida? Dice porque su deseo es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él espera un día más, te espera un día más. Él espera a nuestros parientes un día más. Él está esperando a nuestros vecinos un día más. Y les concede aún un día la oportunidad del arrepentimiento. Por eso es la urgencia de la predicación. Por eso es la urgencia de salir y anunciar. Por eso es la urgencia de invitar a los vecinos al culto de hogar. Por eso es la urgencia de decirles, vengan y líbrense de la muerte, sálvense de la muerte. El día de ayer estuvimos ahí en Lenga hablando acerca de la Pascua. Y le decíamos a la gente, ¿qué significa la Pascua? Cristo es la Pascua. Dice, Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Y la Pascua viene del hebreo pasá, que significa pasar por alto, saltarse, dejar a un lado. ¿Y de qué habla? De la muerte. ¿Verdad? La Pascua nace en la última plaga de las 10 plagas ahí que hubo contra Egipto, la última plaga que era la muerte de los primogénitos, donde la muerte, el ángel de la muerte iba a entrar a todos los hogares a matar al primogénito. Y la Pascua es esa sangre puesta en el dintel de la puerta que hace que el ángel de la muerte pase por ese hogar sin operar su muerte.
El Evangelio es la noticia de la sangre. El Evangelio es la noticia, la buena noticia de la gracia de Dios. Es decirle, es el ministerio de la reconciliación. No tengan temor de predicar. No tengan vergüenza de predicar el Evangelio. Es el Evangelio de la reconciliación, es una buena noticia. Muchos de nosotros hemos pensado que es mala la noticia del Evangelio. Que es decirle, oye, ¿sabéis qué? ¿Cómo te digo esto? La verdad es que Dios te quiere salvar, pero tenéis que ir a la iglesia primero. Tenéis que comportarte como un cristiano. Aquí te paso el decálogo al tiro. Así se comporta un cristiano. Si no te comportáis así, no vaya a poder. Nos convertimos en falsos ministros de Cristo, negándole la entrada a la gente a la gracia de Dios. Jesús no negó la entrada, usted no la niegue. Nosotros no la neguemos. Es la gracia del Evangelio. De repente hay temor de predicarlo así porque parece libertinaje. Pero el que entiende la gracia de Dios no lo toma como libertinaje. El que realmente entiende esa gracia, la gratitud enorme que nace en el corazón. O sea, dan ganas de tirarse al piso. Dan ganas de quedarse tendido en el piso dando gracias a Dios por el resto de mi vida. O sea, fui librado de una deuda tan grande que no les van a quedar ganas de pecar. El gustito del pecado, que es dulce, ¿o no? ¿O usted le hace guácala al pecado? ¿No? Usted dice, qué asco el pecado, sáquenlo de aquí. Siervos de Moisés. Hipócrita, dijo eso. El pecado es atrayente, ¿o no? Dulce, dice. Cuando habla de la mujer ajena aquí en Proverbios, dice, su boca es dulce, sus labios, su paladar es dulce más que la miel, pero su camino es muerte. Cuando entendemos la gracia, la gratitud que tenemos en el corazón, el brillo de la presencia del Cristo, nos quita todo el ánimo a pecar, nos quita toda la gana de pecar. Si usted es esclavo de la ley, usted va a seguir pecando. No va a tener fuerza suficiente para soportar la tentación. Pero amados, seamos siervos de la justicia. No seamos siervos de la ley. Hay muchos siervos de Moisés en las iglesias que no tienen temor de hablar mal contra el Espíritu Santo, pero hay que le toquen un punto de la ley, porque ahí sí que saltan y ahí sí que no lo soportan. No soportan que se toque un punto de la ley, pero ellos blasfeman del Espíritu Santo como quieren. Ellos ven una sanidad y dicen que se hace por obra de los demonios. Pero que le toquen un punto de la ley. Pobre que alguien se vista diferente a lo que normamos. Pobre que alguien haga algo en contra de la ley. Siervos de Moisés. Nosotros somos los siervos del Espíritu Santo, ¿verdad? Somos aquellos que han recibido la libertad del Espíritu Santo. Fíjense, la ley es el poder de Dios para encontrar el pecado, recordar el pecado. Pero la sangre de Jesús es el poder de Dios para olvidar el pecado. Recibe su sangre, recibe la sangre de Jesús y Él va a olvidar tu pecado. El Evangelio es ese anuncio glorioso que nos hace libres. Terminemos con Romanos capítulo 8. Y vivamos como un discípulo de Cristo, en la libertad de un discípulo del Señor. Romanos 8, leamos el versículo 1 y 2 y de ahí nos vamos a saltar al 31. Romanos capítulo 8. Uno y 2 leamos todos juntos. 1, 2, 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la proclamación del Hijo de Dios. Esa es la proclamación del discípulo de Cristo. La ley de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Me he librado de la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no vivo por una regulación de la carne, sino por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso es lo que les da vida a ustedes. Las palabras de Jesús son el Espíritu y son la vida. Vamos a leer del verso 31 del mismo capítulo en adelante, que es un poema. O sea, es algo tremendamente poderoso de poder oír del 31 en adelante. Leámoslo degustándolo. Ya esto es como el postre. Usted espera el postre, ¿no es cierto? El postre es rico. ¿Ya? Deguste estas palabras. Léalo degustando en su espíritu. Esto alimenta su corazón, alimenta su espíritu. Del 31 en adelante, fíjense lo que dice. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dáselo fuerte. Aleluya. Nada los puede separar del amor de Dios. Tenga esa seguridad, esa certeza, esa confianza. Distingue a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús no están condenados bajo la ley, sino libres por la justicia. Vivan esa justicia, echen mano de la vida eterna, obren por el Espíritu Santo, vivan la vida llenos del Espíritu Santo. Amén. Ministren la gracia del Señor. Cuando vayan ahí, escojan a sus discípulos, ministren el Evangelio de Cristo. Echen mano de la vida eterna. El Señor dijo, oren por los enfermos y estos sanarán. Echen mano de esa gracia de la vida eterna. Es precioso estar en el camino de la justicia. No se aparte del Señor. No se meta en la condenación del pecado y viva libre, porque el Señor lo hizo libre. Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pongámonos en pie, vamos a orar.